Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Hoy en Sinvergüenza nos sentamos con un hombre que ha hecho de su vida una búsqueda profunda de transformación, conciencia y amor verdadero. Nos acompaña Juan Pablo Carrizo, mejor conocido como el Niño Viejo, psicólogo, mentor de transformación integral y guía en relaciones conscientes. Juan Pablo es una voz disruptiva que nos invita a cuestionar cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, con nuestras parejas y con el mundo. Desde su proyecto Solve et Coagula, nos comparte herramientas para desconstruir lo que nos limita y volver a unirnos desde lo esencial. En este episodio hablaremos sin filtro y sin vergüenza sobre heridas, sobre el ego, sobre el desapego y sobre cómo muchas veces buscamos afuera lo que primero debemos sanar por dentro. Prepárate para una conversación potente, confrontadora, pero también profundamente sanadora. Y con esto te quiero dar la más cordial de las bienvenidas, Juan Pablo, y gracias por haberme dicho que sí para venir a Sinvergüenza Podcast. Yo sé que tienes una agenda bien apretada, que tienes un pocotón de mujeres que viven de tus palabras, que viven de tus cursos, que viven de todas las herramientas que les das. Y primero, antes de adentrarnos en todo eso, quiero conocerte un poquito más de quién es Juan Pablo Carrizo. ¿Cómo Juan Pablo es el hombre que es hoy? ¿Qué te llevó hasta aquí? ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, primero que nada, quiero darte las gracias por invitarme, por ser el sinvergüenza de hoy. Sinvergüenza en el mejor sentido de la palabra, realmente. Y creo que esa es una de las palabras que me puede definir a mí como persona, en verdad. Porque yo creo realmente que soy una persona sinvergüenza por completo. ¿En qué sentido? Yo considero que cuando tú te adueñas de tu historia a tal punto y nadie puede tomar absolutamente ninguna sola palabra de eso para hacerte sentir mal, de alguna forma, es donde verdaderamente tú empiezas a ganar en tu vida. Porque, porque el que es dueño de su historia no puede ser sometido por ella, de ninguna forma. Y creo que mi historia tiene mucho que ver con eso, realmente. ¿Cómo podría definir mi crecimiento? Y mi historia, un poco de lo que ha sido, pues sensible. Hay gente que cree que yo soy muy duro, pero lo que pasa es que todavía no me conocen. Exacto. Conocen una parte de mí que tiene su función de ser. Sí. Yo no digo y hablo las cosas como las digo y las hablo porque tenga algún problema con alguien. Lo hago porque es necesario. Lo hago porque he visto lo que pasa cuando no se hace de esa manera. Lo digo porque es lo que yo hubiera necesitado en algún momento. Es lo que yo necesitaba, en verdad. Que no tuve. Y que tuve que aprenderlo de una manera bastante compleja, en verdad. Mi vida tuvo una infancia relativamente normal. Niño muy artístico, muy sentimental de muchas formas. Por eso cuando hablamos de las novelas rosas que tienen en la cabeza las mujeres, que después te voy a explicar el tema de las mujeres, porque eso es una extraña casualidad. Okay. Porque eso no quiere decir que yo no atienda a hombres, también lo hago. De hecho, eso está pasando ahorita mismo. Esta semana tengo un curso con 20 hombres que voy a ayudar. Lo que pasa es que ya se abrió parece maravilloso. ya se abrió por demanda. Me parece maravilloso. Ya cuando vayamos a esa parte te voy a explicar. Ok.
digamos que siempre me sentí muy extraño en el sentido que no podía encontrarme de la misma forma en la que, por ejemplo, mis compañeros del colegio se podían encontrar. Yo tenía la capacidad de blendear, porque soy una persona muy sociable. eh, Tengo un ascendente Libra, entonces estoy volcado como a las relaciones de alguna manera. Entonces, se me da muy fácil relacionarme, tanto para lo bueno, tanto para lo malo. Y eso siempre me puso en una posición de alguna forma influyente, tanto para lo bueno, tanto para lo malo, desde muy pequeño. O sea, siempre fue niño líder, siempre, toda mi vida. Ok. Como te repito, muy sentimental. O sea, yo veía novelas, yo veía Salserín, yo veía, a ver, ¿cómo se llamaba? Entre tú y yo. Ajá. Yo veía Entre tú y yo cuando tenía, no sé, 5 años, 4 años, 6 años, y me ponía a bailar como bailaban ellos ahí. De hecho, lo que yo quería hacer cuando era niño, realmente, o sea, que yo dije, yo quiero hacer esto cuando sea grande, yo quería ser galán de novela. Galán de novela que bailaba y cantaba, porque yo canto y bailo, ambos, desde que tengo 4 años. Ok. Entonces, siempre estuve volcado hacia las artes de alguna forma. Ok. Pero de alguna manera conozco muy a profundidad el drama, ¿ok? Lo entiendo. Porque de niño yo era extremadamente dramático, histriónico completamente, teatrero, seriamente teatrero. O sea, que siempre estuve volcado hacia eso. Mi papá, se llama Lali Carrizo, mi papá es compositor profesional. Vivió de la música toda su vida hasta que se volvió, digamos, hasta que eso evolucionó en jingles y después de jingles se evolucionó en política y un montón de cosas que ha hecho mi papá. Pero yo soy el hijo del que hizo Mi Libertad, de Frankie Ruiz, de Jerry Rivera. O sea, yo vengo de ahí. Entonces vengo de una familia de músicos, además. Ok. En mi casa todo el mundo canta, todo el mundo compone, todo el mundo toca un instrumento, todo el mundo del que menos tú ves agarra una botella y suena. Sí, los Carrizos todos son Todos conocidos. somos así. Sí. Todos somos así. Sí, sí, sí. Estoy muy agradecido por eso. Pero definitivamente al estar tan volcado a las artes, evidentemente el colegio fue difícil para mí. Por supuesto. Yo estaba en un colegio muy rígido, muy estructurado, al cual agradezco haber sido expuesto a ese nivel de educación, porque sí, fui expuesto a una muy buena educación. Aunque mis papás por muchos años pensaron que habían botado esa plata a la basura, pues evidentemente. Obviamente. Y digamos que mis primeros años fueron relativamente normales. Un niño bastante alegre, bastante feliz, bastante creativo, bastante amoroso, extremadamente amoroso. Mi mamá, mi hermana y mi esposa se quejan que la gente solamente ve una parte muy ruda de mí. Que si pudieran conocer realmente al Juan Dulce que es en la casa, pues todo también sería un poco más diferente. Y yo le dije que voy a permitirme exponerme también de esa manera, porque eso también soy yo. Sí, tenemos derecho a permitirnos vernos vulnerables. Por supuesto. Claro que Porque sí. Parte del ser. Porque yo tampoco quiero dar una imagen errónea Claro. en ese sentido. La Claro. forma dura, penetrante, que no tolera media mierda de mí, simplemente es mi forma de destruir la inconsciencia. Claro. Porque no comulgo con ella. Y me vale verga, en verdad. Y eso me hace ser irreverente y disruptivo, lo cual tiene su razón de ser. Porque lo que hago es destruir muros. Y yo necesito ser así para destruir los muros. Pero una vez cruzo ese muro, pues, puedes conocer una forma mucho más dulce de mí. Pero te la tienes que ganar. Claro. Sí. Ok, pero si mal no recuerdo, en todas las cosas que he leído sobre ti, hubo un proceso de transformación en tus años de adolescencia. Sí. O sea, conociste los vicios de muy temprana edad, Sí. tuviste un accidente automovilístico Sí. y desde ahí empieza una nueva vida. Empieza un proceso. Un proceso. Realmente. Mira, yo te voy a contar una cosa que una primicia, ¿no? Ajá. Una primicia porque esto yo nunca lo he contado Bueno, en vivo. vamos. Yo nunca lo he contado en vivo. Y lo vas a contar sin vergüenza. Sin vergüenza. Ok. Mira, con el brother, cuando tú te quedabas en una materia, tú tenías que ir a rehabilitar a la hija. Ah, sí, Y tenías que ir en el claro. verano a rehabilitar a la hija. Entonces yo rehabilitaba en el hija y siempre rehabilitaba en el hija. Obviamente. Entonces, una vez, cuando yo tenía 15 años, de hecho venía pensando en el carro cuando manejando para acá, yo dije, yo voy a contar esa vaina, porque en realidad, si yo escribo mi libro, en mi libro hay 2 historias con 2 taxistas, por alguna extraña razón. Primera historia del taxista. Taxista número 1. Esto nunca lo he contado en vivo. Cuando yo tenía 15 años, y esta vaina es verídica, o sea, a mí me pasó una vaina que yo llegué a mi casa pálido, blanco, que mi mamá se acuerda perfectamente el día que yo llegué.
Yo tenía 15 años. Ni siquiera había entrado en la vorágine de la locura que yo viví. O sea, yo había empezado a fumar marihuana y estaba como tripeando y era un peladito medio rebelde y me valía como mierda todo, normal, pero todavía no estaba como en los niveles que llegué en algún momento. Entonces, yo estaba en esos años donde empezó realmente el génesis de toda mi situación. Cuando yo tenía 15 años, yo estoy en Elija y de repente yo me iba en taxi para mi casa. Yo vivía aquí en Costa del Este con mis papás. Y estoy parado afuera de Elija, esa vaina ahí en la Israel. Eso es la Sí, Gustavo que eso Rosemena. ya no está ahí, Ajá, pero... eso todo se sí, fue. se fue. Entonces, eso, Correcto. un taxista que viene del área multiplaza, yo estoy así parado, medio guillado porque yo siempre he estado como absorto. O sea, antes no me drogaba, igual podía irme, disociarme perfectamente bien y fantaseaba en mi cabeza todo el día y era como super daydreamer completamente. Ok. Entonces, de repente estoy así y yo veo que un taxi viene. Yo dije, chucha, necesito un taxi para llegar a la casa. Viene un taxi, y yo voy viendo el taxi, y yo me guillo viendo el taxi, boom, el man cruza toda la vuelta, boom, boom, se pasó. Es como si él se hubiera pasado 4 paños para buscarme. Puta, esta vaina parece un cuento, de verdad. O sea, parece una vaina como de Netflix. El man se parquea así enfrente mío. Me dice, yo te llevo. Puta, qué suerte tengo. Me monto en el taxi, estoy atrás. Era un señor, tiene unos lentes negros completamente. El señor tenía el rostro pulcro. O sea, era un señor de la calle. O sea, era un señor probablemente de clase media baja, realmente. Pero estaba muy pulcro. O sea, su rostro, bien, ni un solo granito, una cosa muy bien peinado. Nítido. Su ropa, nítido el señor. Nítido. El taxi bastante Ok. limpio. Ok. Me pareció extraño porque yo me monté en muchos taxis y no todos los taxistas ni todos los taxis pues estaban así. Correcto. Entonces me llamó la atención. Yo dije, pero esto está muy ordenadito en verdad. Chévere el señor. Voy con él manejando y de repente el señor, de la nada, me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bueno, pues bien. ¿Qué haces aquí? Me dice. Bueno, estoy rehabilitando una materia, entonces tenemos que venir a rehabilitar aquí en el verano. Ah, ya. Ok. Yo te voy a contar una historia, me dice el taxista. Yo, bueno, está bien. Y el taxista había sido una persona que había quedado en situación de calle por drogadicción. Y él me dice, él me empieza a hablar de diferentes cosas. Mira que yo venía de una familia tal, yo viví de tal manera. De hecho, había tenido unos negocios en Colón, llegué a tener 3 gasolineras. Me iba muy bien por un momento y ese fue el momento donde yo empecé a probar las drogas y empecé a drogarme. Me contó toda la lista de drogas que se metió desde que empezó a fumar marihuana hasta que quedó oleando y metiéndose agua destilada con cocaína, que es una droga que ni siquiera yo al día de hoy, todas las drogas que me he metido y que he conocido, había escuchado en mi vida, ni hasta ahora después que tengo mi doctorado. O sea, eso era otro nivel. O sea, yo eso ya hago el cemento y ya de ahí ya vas para la calle. Pues ya ahí ya amaneces en la cuneta. Después de ahí. O sea, ya está en otro lado. Sí. Ese señor llegó a eso y me dijo, yo quedé en la calle y quedé en la basura. Me contó que de alguna forma u otra había pasado por un proceso de redención donde, bueno, pues había quedado donde estaba, que había encontrado paz y que me imagino que, no sé, probablemente había terminado en la iglesia o quién sabe qué carajo hizo el señor. Pero algo pasó que ese señor salió del hueco donde estaba y ahora tenía una vida tranquila, sencilla, siendo un taxista. Llevando una Pues, vida... yo no tenía ni idea. Ok. Entonces simplemente me lo quedaba viendo así, yo como medio en shock conectado con el tipo. Y yo, coño, porque este tipo me está contando toda esta vaina. O sea, yo tengo 15 años. Ajá. What the fuck. Entonces Sí. estoy ahí con el man y de repente llegamos a Costa del Este. El man no fue para mi casa. Seguía manejando. Te quería seguir contando. Seguía paseando. O sea, ¿y cómo yo a los 15 años no pienso que este man me va a atracar? ¿Me entiendes? Exacto. Además, un peladito de Costa del Este montaba en un taxista que el tipo no va para mi casa, pero me está contando un cuento raro. En cualquier momento me mete un cuchillo aquí en un segundo. Porque el señor no me está parando. Pero algo dentro de mí, yo siempre he sido una persona extremadamente intuitiva. Muy intuitiva. O sea, si tú eres una persona que tú sientes cosas extrañas en ti, que te muestran cosas que no sabes ni siquiera cómo explicarle a la gente, pero las sabes, las conoces, las sientes, esas cosas se desarrollan. Yo tengo una intuición muy cabrona desde que tengo 5 años. Y por mucho tiempo yo llegué a pensar que estaba loco. No estás loco.
Que eso no se comprenda no significa que estás loco, hasta que eventualmente encuentras personas que tienen la capacidad de mostrarte que es ese regalo que tú tienes dentro de ti. Sí. En algún momento lo podrás encontrar si eres lo suficientemente diligente, si eres lo suficientemente, digamos, involucrado en tu proceso de transformación, encontrarás respuestas referentes a eso. Sí. El punto es que mi intuición me dijo, confía, escucha al hombre. Yo me quedé y sentí paz, sentí mucha tranquilidad, en verdad, escuchándolo. Y de repente el tipo me dijo como una profecía. O sea, en verdad yo venía así, puta, en verdad este man me tiró una profecía ahí, en verdad. Veníamos manejando y el tipo me dice, para tu vida vienen unas calamidades muy fuertes. Así del tipo me tira la vaina de la nada. Para tu vida van a venir unas tormentas y calamidades. Yo dije, ok. Y me dijo, si tú logras sobrepasar estas tormentas que vienen para tu vida, la obra que se hará de ti será impresionante. Yo ya ahí no hablé más. Por supuesto que Me dijo, en shock. oye, en shock completamente. En shock. Yo sigo escuchando al tipo, va manejando Costa Bella. Ya va Costa Bella. Me dice, que tengas muy buen día. Cuando me dice que tengas muy buen día, yo me bajo del taxi porque yo normalmente no pagaba el taxi sacando la cartera dentro del taxi. Yo me bajaba Y afuera, paga, y sacaba paga. la cartera, sacaba la plata y le pagaba. Cuando yo voy saliendo a sacar la cartera, el señor me dice, hasta luego, y se va. Él no me cobró la carrera ni siquiera. Él me llevó a mi casa, me dio ese mensaje y yo quedé completamente pálido. Realmente tenía una experiencia como sobrenatural completamente porque yo le dije a mi mamá, yo llegué pálido a la casa, catatónico, no podía responder. Y eso me acordé hace muy poco que eso me había pasado. Lo desbloqueaste. Lo desbloqueé. Lo Y llegué desbloqueaste. así a la casa de mi mamá, pálido, blanco, y mi mamá me dice, ¿qué te pasó? Porque o a mi hijo lo acaban de violar, Exacto. o ¿qué es esto? No le dije. Y yo le dije a mi mamá, yo creo que acabo de encontrarme un ángel. 15 años, blanco en la casa, me ha sudado, frío. Evidentemente el tiempo pasó y eso quedó como un cuento detrás de mi memoria. Claro. Sin embargo, hasta ahora contemplo lo mucho que pudo tocar ese señor, que definitivamente fue tocado por Dios. O sea, de alguna manera. 100%, eso es lo que te iba a decir. Tocado por Que Dios. eso venía directo. Porque estaba conectado a mi misión completamente. Claro. A la misión que impacta a miles de personas en este momento. Exacto. Y él tuvo que ver con eso de alguna forma. O sea, él fue usado. ¿Ok? Desde tus 15 años. Desde mis 15 años. Evidentemente, a los 15 años es donde empieza el verguero de mi vida. O sea, él me dijo la profecía. Antes, como antes vas a subir a la montaña es gigante, hay un sabio abajo de la montaña, te dice, prepárate. Eso fue lo que me dijo el tipo. Yo voy ahí, no sé qué, empieza la cosa. ¿Y cuál es el problema mío? El problema mío pasa cuando yo me doy cuenta que yo no puedo rendir en la escuela. ¿Por qué no puedo rendir en la escuela? Una de las inseguridades más grandes de mi vida realmente fue que yo me sentía hasta mis 22 años que yo era un estúpido. 23. O sea, básicamente yo sentí que tenía como problemas de aprendizaje. Y de alguna forma, al ser tan sensible, yo empecé a generar un juicio sobre yo ser estúpido. ¿Por qué? Porque simplemente no me iba bien en prácticamente nada, solamente las cosas que verdaderamente estaba volcado, como por ejemplo las palabras. En español me iba muy bien. En español me iba muy bien, manejaba muy bien las palabras. De hecho, una vez yo, ya en pleno verguero, tomando en las semanas, yo me acuerdo una vez que estaba en el colegio, tenía 17 años. Los más inteligentes estaban en el club de debate del colegio. Yo tenía 17 años, me acuerdo que yo, que no prestaba atención a absolutamente nada, que estaba como medio deprimido, medio ansioso todo el día, me pusieron ahí un ejercicio de debate con las personas de debate que eran los que iban a supervisar el debate. Gané yo solo el debate como contra 15 personas. Y una muchacha, que era mi amiga en ese tiempo, me dice, tú no tienes idea de quién eres tú. O sea, tú no te sabes nada. No sabes tu potencial. No tienes nada de idea. No tienes idea. Tú crees que tú no sabes. Ese tipo de cosas me pasaban. O sea, un joven que trabajaba a su 15% de capacidad. Muy desmotivado, evidentemente, con la propuesta educativa. Entonces yo tuve que sanar un tema con la educación muy profundo. Me pasó cuando estaba en sexto grado, que el premio que le daban a las personas para poder que les fuera bien, para pasar a secundaria, que se lo llevaban a la NASA. Sí, yo estuve en un colegio que te llevaban a la NASA en sexto grado. O sea, yeyesada extrema, sí. Yo estuve ahí gracias a mis padres. Entonces estaba ahí y yo no pude ir al viaje
porque me faltó una nota. Entonces, esa fue mi primera gran decepción. Como que yo no pertenezco. Ahí empezó a nacer eso dentro de mí, ahí tenía 13. A lo mejor si te hubieran cambiado para un colegio de los que existen ahora, Claro. de lo que sean... Probablemente un Montessori hubiera sido mucho mejor para mí. Sí, sí, pero bueno, por algo tenías que pasar eso. Obviamente, además para tu proceso. Además que lo agradezco, porque Sí, hice unos sí. amigos maravillosos Claro. hasta el día de hoy. Y al Claro. final, verdaderamente, ¿cuál es el único propósito de estar en una escuela cara? El network. Sí, El network. Esa Sí. es la única razón por la que las papás que tienen dinero meten a sus hijos en escuelas con dinero. Sí, en la educación, lo que tú quieras. Network, que tus amigos sean los que están conectados con los que no sé quién, y él es el dueño de no sé dónde, y todos esos son los amigos tuyos con quien te codeas para crear la sociedad del futuro. Claro. Para eso la gente con plata mete a sus hijos en escuelas con plata para que se enteren. Listo. Mi hijo también se lo merece. Entonces, vamos a hablar la clara. Sí. Y esa es la clara. Porque hablar de educación, pues cualquier persona se puede educar con YouTube hoy en día. Igual las universidades Ivy League. ¿Por qué tú estás metido en Ivy League? No por el diploma. Es porque estás estudiando con los hijos de los príncipes. Punto. Dicho, cerrado este paréntesis. Estoy en el colegio y yo empiezo a sentir un complejo de inferioridad bastante grande. Porque yo me empiezo a sentir demasiado desadaptado. Pero lo que te quiero decir es que yo siempre he tenido una inteligencia emocional bastante desarrollada, incluso más allá de lo que yo podía comprender y entender dentro de mí. ok. O sea, ¿cuál era el problema mío? Yo no podía prestar atención en historia mundial, en world history, yo no podía prestar atención en matemáticas, yo no podía prestar atención porque yo estaba prestando atención a lo que estaba pasando verdaderamente, sociológicamente dentro del salón. Porque yo tenía una empatía tan cabrona que no podía estar tranquilo yo de sentir todas las emociones de todas las personas alrededor mío. Yo me sentía como un X-Men todo el tiempo, todos los días de mi vida, literalmente. Y estoy seguro que las personas que escuchan esto, muchos se van a sentir identificados conmigo, porque el sistema educativo no ha estado y todavía no está verdaderamente preparado para las personas como yo, en verdad. A mí, mi escuela me falló, realmente. Yo no fallé el sistema escolar. El sistema escolar me falló a mí, porque no tenía una propuesta para una persona como yo. Pero por eso te dije que tal vez hubieras encajado en otras escuelas que hoy día sí se acoplan. Y no tienes idea verdaderamente cuánto sufrí. Sí, yo me puedo imaginar. Yo me puedo imaginar No tienes porque te encasillan. el nivel de dolor que yo experimenté toda mi vida, cada segundo dentro Claro, de ese sistema. te encasillaron y no salías de ahí. Yo No era había- lo que hiciera Yo era no- un estúpido. Sí, no era suficiente. No era suficiente. Claro. Yo soy un idiota. Ok. Y así crecí. Y así, Entonces, ok. otra de las cosas que me pasaban es cómo yo puedo prestar atención en un salón de clases si yo estoy viendo por qué la profesora está reaccionando con esta persona así y no reacciona con esta persona así. O sea, ¿qué le pasa a la profesora con esta persona? ¿Por qué reacciona de esta manera? ¿Por qué estas personas se dejan de hablar con estas personas? ¿Por qué esto se lleva bien? ¿Por qué estos son los grupos que existen en este salón? Yo pensaba en esas mierdas cuando tenía 14 años. O sea, no es normal. Uno está pensando en la pendejada, en la niña, en la vaina, en la cosa, porque soy cool, que si la música, que lo que sea. Yo estaba en otra cosa. De hecho, cuando yo tengo 15 años, que ya yo me doy cuenta que evidentemente la escuela se va a poner más difícil y yo cada vez me voy a sentir más estúpido, es donde yo pruebo la marihuana. ¿Por qué a mí me gustó en principio fumar marihuana? Me gustaba fumar marihuana no porque la marihuana sea lo más cool del mundo. De hecho, la marihuana me parece aburridísima hasta el día de hoy. O sea, me parece como que, ajá, me da demasiada pereza. El punto es que en ese momento la marihuana en que me ayudó, o porque las drogas me empezaron a ayudar, la marihuana me ayudó porque yo dejaba de sentir esa sensación extrasensorial que yo experimentaba todo el tiempo. Una ansiedad muy pronunciada, una sensibilidad muy cabrona, una empatía demasiado desmedida. Y evidentemente cuando yo fumaba marihuana podía desconectarme de absolutamente todo. Y además, lo más importante era que las cosas podían dejar de importarme. Cuando yo descubrí en este videojuego, que es la realidad, que yo podía, que me valiera verga lo que me dolía, en ese momento yo dije, no, este es el botón que yo voy a apretar. Por supuesto. Empecé a apretar el botón, empecé a fumar marihuana, empecé a crear otra personalidad alterna donde el Juan Dulce, con el que te estoy hablando, se empezó a transformar en otro ser humano. Creé una personalidad, un alter ego para poder sobrevivir dentro de lo que yo experimentaba, porque yo todo el tiempo me sentía como un imbécil desadaptado. Entonces creé esta personalidad que era muy autodestructiva, era muy seductora, era muy como desfasado, pero también era muy cool. Ok. Entonces me volví cool. Ajá. Y cuando me volví cool y que me valiera verga las cosas, funcionaba para mí en el social ladder mucho mejor, entonces cambié. Entonces es donde empecé a descubrir mi inconsciencia. Evidentemente eso pasó por procesos, eso pasó por escalas, eso pasó por fondos,
Hasta que eventualmente yo tengo 16 años y una persona de la cual yo estaba profundamente enamorado me deja por otra persona. No fue que me fue infiel. Literalmente yo estaba con la persona y la persona se fue con otra persona. Se enamoró de otra persona estando conmigo, compartió con la persona estando conmigo y después me dejó por la persona. Cuando eso pasa, eso fue como un punto cumbre dentro de mi proceso, porque es donde verdaderamente ya dejó de hacer las pendejadas del niño que fuma quenque y se transformó ya en el joven adulto que va a empezar a hacer su vida, pero que se está comportando de esta manera. Cuando eso pasó, yo entré básicamente, si eso era lo que yo sentía en ese momento, esa traición que yo experimenté fue la herida de mi ego más profunda y es donde yo entré básicamente en un proceso de, sí, todas van a pagar. Ah, claro. Todas van a pagar. Y simplemente me transformé. Ahora ya no era solamente las drogas, ya no solamente era un pelado que tenía conductas de riesgo, me volví absurdamente promiscuo y perro. Pero no era promiscuo y perro oculto, era promiscuo y perro abiertamente. O sea, yo no ocultaba eso. Yo era así y se volvió parte de mi sex appeal también. Incluso, ¿cómo sé que se volvió parte de mi sex appeal? Porque por más que le decía, no te enamores, no me sigas, no va a pasar, no voy a estar contigo, no me voy a enseriar contigo, no me interesa estar serio contigo ni con nadie. Si mañana tu prima quiere estar conmigo, también lo voy a estar. Yo era así a los 18 años. Y era así. Y las mujeres igual se metían conmigo. Entonces, si se seguían metiendo conmigo, me di cuenta, ok, ya yo descubrí lo que significa el poder. Porque yo empecé a tener poder. ¿Y por qué me volví adicto a ese poder? Me volví adicto a ese poder porque yo fui una persona muy insegura. Que es verdaderamente un hombre perro promiscuo, una persona que está reafirmando su masculinidad que está herida. Básicamente. De manera que ni siquiera puede contemplarlo. De manera que ni siquiera puede ser, o sea, el más mínimo ni remota molécula de conciencia sobre que eso es así. El punto es que yo me di cuenta que fue así. Entonces, eso fue escalando, 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 porque evidentemente necesitaba estar con más chicas, necesitaba meterme en más drogas, experimenté más cosas. Y ojo, aquí yo no me voy a parar como un sacerdote a decir que las drogas son malas, porque tampoco comparto esa idea. Yo considero que cada persona tiene que tener la absoluta libertad de experimentar y de comprender lo que cada quien tiene que comprender ese tipo de situaciones y experiencias. Y yo no le voy a decir a nadie que las experimente o no las experimente. ¿Por qué? Porque yo aprendí mucho de eso. Aprendí de tal al punto que puedo ayudar a la gente. Claro. O sea, claro, pero tú has sido afortunado en poder haber tenido la ayuda oportuna, maybe, de haber pasado todo eso en una familia que te respaldó, estoy segura, para poder llegar a otra gente no lo logra. Claro. No lo logra. Pero tú sabes una cosa, no solamente es tener la familia que te ayuda, porque realmente la última ayuda que mi papá pudo darme antes de la crisis económica que llegamos a pasar hace unos años fue poder mandarme a rehab. Era como si los ahorros de mi papá estuvieran ahí parqueados para que yo me pudiera ir a rehabilitar. Que by the way, mi papá dice que esa es la inversión más importante que le he hecho en toda su vida. Es esa. Es que así somos. Ahora que eres papá lo entiendes. Esos X miles de dólares que tenía guardados, parqueados ahí por si acaso cualquier vaina, el Emergency Fund se fue a la verga y eso es la rehabilitación de Juan. Yo quiero hacer un paréntesis aquí muy importante porque hemos reiterado en muchos de los episodios de Sinvergüenza, cuando hemos hablado de adicciones, con expertos en adicciones y todo esto, y cuando la gente ha venido a contar sus propias historias que han caído en algún tipo de adicción, sea la adicción que sea. Claro. Llámese alcohol, droga de cualquier naturaleza, medicamento, en fin, sexo. Apuestas, pornografía. Uf, cómo hay. Y la gente jura y perjura que eso es normal. Claro. Ok. Entonces, lo que siempre decimos es que la persona que ha sido adicta es una persona altamente sensible, casi siempre, en la mayoría de los casos, altamente sensible y que con estas sustancias lo que hacen es tapar un dolor. No quieren sentir un dolor de algo vivido. A mí me pasó. A mí me pasó, te soy completamente franca, y yo me refugié en las pastillas para dormir. Okay. Porque no quería sentir dolor. Claro. Pero llegó, como te llegó a ti, el momento donde me tuve que topar con la realidad y también rehab y hacer todo mi proceso. Claro. Y eso es lo que me ha hecho ser la mujer que soy hoy, poder estar aquí sentada y hacer este podcast. Claro. Que ayuda a miles de personas. Por supuesto que sí.
Ok, entonces, ¿qué pasa contigo luego de que te empiezas a meter Ok, toda clase de... me meto cualquier cantidad de cosas. Lo que pasa es que es delicado hablar de este tipo de cosas porque hay demasiado desconocimiento referente a muchas Sí. cosas. ¿Por qué yo no puedo recriminar también el uso de sustancias? Porque al final realmente todas las drogas están de alguna manera reguladas o no reguladas. O sea, yo lo voy a decir aquí. A mí no me sorprende que de aquí a 20 años, por ejemplo, la terapia asistida con psicodélicos sea una cosa que la gente va a hacer. Yo te lo puedo garantizar que eso va a pasar. De hecho, si pasa y todavía estamos en contacto, te voy a mandar la noticia. Ok. Porque yo considero que hay muchas cosas que todavía no conocemos referente a los potenciales beneficios de muchas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? El contexto. El Ujú, contexto. Porque no es ujú. lo mismo, por ejemplo, tú meterte en MDMA metido en una rave de 3 días donde tú no comes y no duermes y estás metido en una locura y terminas en una orgía, a irte a una facilidad en Harvard donde hay unas personas en unos ambientes controlados utilizando MDMA para sanar temas de duelo muy profundos y trauma y abusos muy complicados. Eso está pasando hoy en día. Sí. Sí, nosotros hacernos los ciegos, que eso no está pasando, porque vamos a decir que todas las sustancias son malas y lo que sea, es realmente una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no es la verdad. Es Ujú, lo que se cree. ujú. Porque créeme, yo he estado en proceso de recuperación de adictos, he estado en pasos, en grupos de 12 pasos, he estado en AA, he estado en muchas cosas. Y al final no es ni lo uno ni lo otro. No es ser un embajador de la sobriedad y las drogas son satánicas. No. Es comprender que cada cosa verdaderamente tiene su función en su contexto adecuado. El tema es que no estamos listos para esta conversación todavía. Porque hay demasiado prejuicio, demasiadas cosas. Yo lo digo como una persona que verdaderamente usó muy irresponsablemente muchas cosas y que casi se muere varias veces porque simplemente estaba en el contexto donde verdaderamente eso era lo más propicio que iba a suceder. Evidentemente. Eso Sí. simplemente es una idea para dejar un pensamiento abierto. No voy Ujú. a entrar dentro de eso en este Ok. instante. El punto es que pasan muchos fondos y hasta que pasa mi accidente, que es un accidente famoso, que fue realmente el primer video viral que yo tuve hace muchos años. De hecho, esto fue hace como 7 años que tuve ese video. Yo gané 100.000 views hace 7 años. Eso era como que fueran 10 millones de views. O sea, Sí. olvídalo. Ujú. Y un muchachito. Donde yo contaba la historia de lo que me había pasado en ese accidente, porque es realmente bastante impactante lo que me sucedió. Yo me estrellé a 120 kilómetros por hora, borracho, sin cinturón, a las 4 de la mañana, y di 4 vueltas en el aire, sin cinturón. El carro se volvió una pelota de aluminio conmigo adentro, frente a un cementerio, frente al Jardín de Paz. O sea, yo me estrellé frente al Jardín de Paz. O sea, mira el símbolo. O sea, una más y estás listo. Me Ujú. meto, estoy enfrente del Jardín de Paz, cuatro vueltas, no sé qué, ahora se vuelve una bola de aluminio, el carro se empieza a prender en fuego conmigo y de repente sale otro taxista, El segundo. el segundo taxista, que yo creo que Ujú. así se llama el primer capítulo de mi libro, se llama, tiene que ver con los dos taxistas. Sí, sí, y te Porque es tienes como, que juntar con es Arjona ahí, una vaina muy como... loca. Te tienes que juntar con Arjona ahí para que te desarrolle algo el taxi. Es una vaina muy loca, en Ok. verdad. Ajá. Porque ¿por qué se manifestó así? Y este segundo taxista era un señor que se estaba muriendo de SIDA. O sea, eran como los últimos 4 meses de vida de él. Evidentemente, me voy a morir en 4 meses, pues creo que voy a ser un buen ser humano, es lo que me queda. Y el señor David, muy amorosamente, me ayudó esa noche. Y él me sacó del carro y me ayudó a que yo llegara a un hospital después de eso. En, en ese aparatoso accidente, lo único que me pasó realmente fue que se me partió el meñique. Yo no puedo cerrar el meñique. Y esto lo dije en otro podcast, pero es muy bello realmente que yo... Esto nomás lo puedo ver yo. Esto no lo ve nadie. O sea, le pasa así para que yo sea el único que lo vea y me dé cuenta y nunca me olvide que eso me pasó. Pero nadie sabe que yo tengo un meñique roto y que no lo puedo cerrar. Eso es Ujú. un mensaje para mí directo. Pero, o sea, de todo ese accidente aparatoso fue lo único que te pasó. Tuve cortadas y golpes, pero eso fue lo único que me pasó. Entonces, obviamente, cuando llego al hospital, le muestran el carro al doctor, el doctor le dice, ese muchacho tiene algo que hacer aquí en la tierra. Ah, sí. Eso es todo lo que yo te puedo decir, ¿Cómo le no? dijo a mi papá. El punto es que, obviamente, yo era un pelado demasiado cabrón, con un ego demasiado desmedido, con una conducta autodestructiva demasiado complicada y además creyendo que yo me creía el dueño del mundo a esa edad, evidentemente, pues, estaba muy confundido de la vida. O sea, que mi papá haya recibido una llamada a las 4 de la mañana, parado, despelucado, y que te llame un sargento y te diga, hola señor Carrizo, ¿cómo se encuentra? Necesito hablar con usted, 4 de la mañana. Mi papá, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que su hijo, el carro de su hijo se incendió
¿Tú te imaginas que es tú pararte a las 4 de la mañana, tú recién dormido, así medio mal dormido, te llamen y te digan que tu hijo acaba de... que el carro está prendido en fuego? Ahí mismo yo me da un ataque. Bueno, así mismo fue la cosa. De hecho, mi hermano, que es músico profesional, que es una promesa de la música panameña, que pronto escucharán de él en todo el universo entero, mi hermano ese día fue la última vez que él se metió cocaína, porque, o sea, mi hermano, que es otro cuento completamente aparte, es otro X-Men, mi hermano, que para ese tiempo usaba antidepresivos, o sea, mi hermano estaba un poco zafado también. Entonces mi hermano tomaba antidepresivos y se metió, ese día decidió meterse 3 gramos de cocaína. Eduardo, discúlpame, te voy a contar el cuento, lo siento. Eduardo se metió 3 gramos de cocaína y cuando se mete los 3 gramos de cocaína, meterte 3 gramos de cocaína es bastante en una noche, es buco. O sea, quedas así, electrocutado. Mi hermano se metió eso, llegó a la casa de haber ido, no sé qué, a un concierto, no sé qué vaina. Llega horrible, mal bajoneado a la casa, porque además ya cuando vas en bajada, la vaina es una mierda. Está en bajada. Imagínate que mi hermano está como recién acostado en la casa como hiperventilando. Para que tú entiendas. Mi papá entró al cuarto. Luego media hora había llegado a la casa y mi papá dice, vístete que vamos a buscar a tu hermano, que tu hermano se acaba de estrellar y el carro se incendió. ¿Tú imaginas a mi hermano volado? Nada más escuché esa vaina. Mi Eduardo me dijo, a mí se me bajó Todo. la volazón en 10 segundos. O sea, en 10 segundos, una volazón de 3 gramos de cocaína de 4 horas, se me bajó en 10 segundos. Y mira, el Eduardo me dijo como que en verdad es muy loco la forma en la que Dios se ha manifestado en nuestra realidad. Y los mensajes que hemos recibido. Eduardo tuvo que estar en el cuarto conmigo, porque se tuvo que quedar conmigo, medio volado, con yo en el cuarto, regresando lo alcoholizado que estaba. Porque yo ese día no me metí nada más que... Me había metido como 2 porros y había metido demasiado guaro. Pero yo no era una persona de tomar alcohol. Me volvía demasiado loco con el alcohol. El alcohol es una mierda. O sea, el alcohol es legal, es una mierda. Yo no le encuentro un puto beneficio al alcohol. Realmente. Tengo muchas historias de eso. Entonces, yo recién borracho en el cuarto, ya como con el IV, para que se me empezara a bajar la locura que tenía. Estoy en el cuarto así. Y dice Eduardo que yo me paré 21 veces en la noche, que yo tenía como, que yo me iba y volvía, me iba y volvía. O sea, me iba, le preguntaba medio borracho que qué pasó, y él me tenía que explicar que me había chocado y que el carro se había perdido y que se había prendido en fuego. Eduardo tuvo que hacer eso 21 veces. Y Eduardo me decía que cada vez que yo le preguntaba la vaina, Eduardo me dijo, una voz en mi cabeza me decía, esta es la última vez que tú te vas a meter cocaína en tu vida. Cada vez que yo le preguntaba, era como un castigo la vaina. Era como una cosa que le empezó como a volver loco, literalmente. Wow, una experiencia, los 2 hermanos Claro. viviendo al mismo tiempo. Y después de eso, esa fue la última vez que mi hermano se cometió cocaína en su vida. Fue esa noche, más nunca. Más nunca, o sea, más nunca. No volvió a tocar ni en cerca. Entonces, yo tengo esa experiencia. Al día siguiente había mucha gente en mi cuarto porque yo era una persona, digamos, relativamente popular en todos los lugares donde yo me relacionaba. Sí, se te había vuelto el killer. Claro. Ajá. Entonces, en ese había como 30 personas en mi cuarto del hospital. La vaina parecía como un after. Tenía amigos ahí fumando con pens de oil de marihuana ahí sentados en el cuarto cuando mi papá se iba. O sea, yo estaba cogido en morfina y además estaba fumando ahí dentro de la vaina. Después me chocado. O sea, yo estaba loco, Fran. Seriamente desfasado de la realidad. En verdad. O sea, y del hospital te pasaron de una vez para el rehab. No. No, señorita. ¿Qué pasó después del hospital? Entonces salgo del hospital. Todavía como que yo quedé como con un susto, obviamente. Sí, pero el cuerpo pide. O sea, yo quedé como un susto, como cagado, obviamente, que me acaba de pasar una vaina. Yo no entendía muy bien. O sea, yo estaba como medio, porque tú no estás ahí. O sea, como que la vaina te pasó, pero no sabes si te pasó en verdad, no lo realizas por completo. Sí, exactamente. No lo realizas por completo. No estás presente. No, no estás presente. No estás Además, presente. Pasé como 2 semanas sin fumar weed. De repente, como a la semana, ya después de las 3 semanas, ya empecé como a fumar suave otra vez. Y estaba como ya como regresando a lo mismo. No tan loco como antes. O sea, estaba como que te acabas de morir. Te acabas de casi morir. Pues Claro. tenés que, o sea, si vas a fumar, fuma aquí, te quedas quieto. O sea, no haces Claro. ni mierda más. Estoy ahí en la casa tranquilo, no sé qué. Y de repente, esto también es una primicia. Esto yo no lo he contado nunca tampoco. De repente, yo estoy en YouTube y me sale un video sobre la ayahuasca. Y para el que no sabe lo que es ayahuasca, la ayahuasca es un brebaje del Amazonas que toman los chamanes y que es la medicina que ellos utilizan para curarse.
de todo tipo de males y de todo tipo de circunstancias. De hecho, los niños toman medicina desde que son muy jóvenes. Y la vaina me empieza a aparecer por todos lados. Empiezo a soñar con la vaina. La vaina me aparece por aquí, me aparece por allá. Me salen cualquier cantidad de cosas, libros, vergas, vainas. El algoritmo se me volvió loco. Me empezó a aparecer por todas partes. Yo siempre había tenido como la curiosidad sobre eso. Pero evidentemente yo como he sido drogadicto, pues es una adicción más o cualquier vaina en mi cabeza. Pero de alguna forma eso me empezó a llamar la atención, muy extraño, porque yo estoy claro que eso no es una experiencia placentera. Es una experiencia fuerte. Es una experiencia de curación, en verdad. Que es lo que usan los médicos chamanes, pues. O sea. Sí. Entonces yo empiezo a sentir una especie de, como de atracción hacia esa experiencia de alguna manera. Okay. Hasta que de alguna forma yo solito empiezo a buscar y encuentro las personas y tengo mi primera experiencia con esa medicina. No voy a compartir mucho sobre la experiencia, pero lo que sí te puedo decir, una de las cosas más importantes que yo experimenté en esa primera experiencia, porque lo he experimentado más veces, fue que la voz o la conciencia o Dios o la planta o lo que sea que me habló en ese trance en el que yo estaba, me dijo, esta es la última vez que tú vas a venir a este lugar y tú vas a estar sucio, o sea, vas a estar drogado. Okay. Y yo, te estoy hablando que tengo una carrera de drogadicción de 10 años, pues evidentemente para mí, por más que la voz me está diciendo que no me voy a drogar más nunca en mi vida, yo cómo le voy a creer a esa voz que me está hablando si yo estoy loco. ¿Y por qué yo recurrí a este tipo de experiencias? Porque yo estoy claro que no soy una persona normal. Yo estoy claro que yo hago unas vainas muy locas y que mucha gente podría considerarme incluso que yo tengo una especie de trastorno o no, o trastorno o algo, en realidad no. Nunca viste un psiquiatra ni un Yo estoy psicólogo. analizado. Yo estoy analizado y después te voy a contar una experiencia en rehab para que entiendas por qué estoy cerrando eso. El punto es que tengo esta experiencia y después de eso yo la pasé muy bien, tuve mucha paz, mucha tranquilidad y como a las 3 semanas después de esa experiencia yo me entré en una espiral peor de drogadicción. Eso no tiene que ver con la ayahuasca. Eso tiene que ver con mi proceso. Por supuesto. Entonces entré en ese proceso, entré y básicamente por 4 semanas entré como en una espiral de autodestrucción muy complicada que eventualmente me llevó a experimentar situaciones donde evidentemente la drogadicción no era la misma porque la forma en la que absolutamente todo me empezó a pegar era completamente diferente. Era como si se hubiera mutado la forma en la que me pegaba. Ahora ya yo no podía sentir placer a través de la marihuana, ni placer a través de los ácidos, ni placer a través del MDMA, ni placer a través de ninguna cosa. Empecé a experimentar sufrimiento en cada una de las experiencias. Así pasa. Me empecé a volver miserable en cada una de las experiencias. Los bajones eran 300 veces más fuertes. Yo dije, Horrible. coño, ¿qué me está pasando? Hasta que un día me fumé un porro y después que me fumé ese porro, quedé con 3 ataques de pánico seguidos. Yo dije, no, esto cambió ya. Esto ya es otra cosa. El punto es que, ¿qué fue lo que pasó en esa experiencia? Esa experiencia yo creo que lo que me ocurrió realmente, que la planta o la situación o la medicina o lo que experimenté no fue lo que hizo que yo entrara en eso. Ella me dijo, es la última vez que lo vas a hacer. Después de esto se acabó. Y después de eso se acabó. O sea, tenía razón lo que me dijo. 4 semanas después de eso, pues venía una fiesta muy importante que se llamaba el TDA, que eso ya no existe aquí. Y había una vaina como de 12 DJs, una locura, que evidentemente eran las fiestas que yo me metía. Y yo decía, yo no puedo ir a esa mierda, yo voy para esa mierda, me voy a morir. Me voy a Sí, morir. tienes que empezar a evitar esos círculos. Me voy a morir, no puedo ir a esa Por vaina. Y supuesto. de repente, después de esa vaina, es que yo le digo a mi papá, papá, yo me tengo que ir a rehabilitar. Pero tú tienes que entender que mi papá tiene muchos años viéndome en esa espiral, sin poder hacer nada, realmente. Y cómo él le va a creer a ese muchacho que le está diciendo, me quiero curar. Si ya he tratado por tantos años ayudarte y no me has hecho caso y no has querido ayudarme, no has querido cooperar. Pero esta vez era al revés. Y yo fui, necesito irme. Y mi papá me dijo como que, no sé si creerte, porque en verdad ya me has defraudado tanto que, o sea, está bien, lo que tú digas. Vamos a ver cuánto dura eso que estás diciendo. No me lo dijo así, pero me miró con esa cara. Y con todo el derecho del mundo. Porque yo tengo, aquí donde tú me ves, yo haber salido tan joyita. Mis papás son unos ejemplos de padres. Mis papás son hermosos. Yo sé. O sea, yo soy muy bendecido realmente de tener a mis padres. Realmente. Toda tu familia. Son una belleza. Son una belleza. Entonces mucha gente dirá, a ver, porque que chucha su madre, ese man que tiene unos papás, bueno, no sé que ustedes, no hay nada que ustedes entiendan, en verdad. Porque nada determina nada. La gente que cree que porque tienes buenos padres no puedes quedar verdaderamente en la calle, estás completamente iluso en tu cabeza, no entiendes absolutamente. El que cree que las cosas se resuelven simplemente con dinero. Tener dinero solamente resuelve los problemas que no tener dinero tienen. O sea, así es simple. Porque, adivina, si tú crees que tu problema es no tener dinero,
O porque mucha gente, por ejemplo, que es pobre, dice, es que tú tienes plata. Y como tú tienes plata, no tienes problemas. Bueno, ten plata para que entiendas cuáles son los problemas de tener dinero. Ajá. Pero eso solamente lo entiendes cuando tienes dinero. No lo vas a entender hasta que no lo tengas. Estás en ese nivel. Punto. Y cada nivel tiene su grado de complejidad. Porque yo tengo amigos que son millonarios, están deprimidos y se quieren tirar del puente. Y son Tal millonarios, cual. han tenido 10 empleados desde que nacieron. Claro. Y pocas personas he visto más deprimidas que ellas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su desafío específico. Cada persona dentro de este grado, de esta escuela que estamos viviendo, pues tiene un desafío justo y a su medida. No importa lo que tú creas que sabes del proceso de esa persona. Es una paja mental lo que estás hablando. ¿Ven por qué lo invité? ¿Por qué invité a Juan Pablo? Porque viene a hablar sin pelos en la lengua de lo que realmente está pasando allá afuera y que lamentablemente mucha gente sencillamente se desentiende y se quieren hacer de que esto no pasa. Y a mí me ha tocado muy de cerca vivirlo con gente cercana. Y ver, o sea, realmente lo que una persona se llega a convertir cuando hace el uso y abuso Total. de sustancias, las cosas que pueden llegar a ser Estás poseído. autodestructivas y, ojo, destructivas para todo el que está alrededor tuyo que te adora. Totalmente. Y lo pierdes en el camino, porque llega un momento que tú dices, ¿hasta dónde yo doy? ¿Hasta dónde es saludable yo ayudar sin yo salir afectada? Exacto. O sea, ojo, no estoy hablando de mis hijos. O sea, porque por mis hijos, lo que sea. Claro. Te estoy hablando de terceras personas. Total. Entonces, es difícil. Y por eso, o sea, para mí tus papás tienen todavía aún más mis respetos, porque y no solamente era un hijo, eran dos hijos que sufrieron drogadicción. En algún momento se tienen que haber planteado qué carajo hicimos mal. Claro. Pero O sea, ahora cuando nos ven hoy en día, todo queda. Le tiene que pasar lo que le pasa a mis papás cuando me ven hoy día. Por supuesto. O sea que estamos grabando hoy, pero hoy es martes. ¿Qué fecha es hoy? 17. 17. El día de mañana sale el episodio con mi papá del Día del Padre, Hermoso. donde mi papá por primera vez dice que después de todo lo que yo pasé y lo que me tocó atravesar, que fueron pruebas muy difíciles. Claro. Muy difíciles, y por eso conecto contigo en cómo le hablas a las mujeres, porque estoy 100% de acuerdo y no estoy de acuerdo en eso de que eres un abusivo, pasivo en el trato a las mujeres, porque hay que hablar así, porque es lo que está pasando allá afuera. Por supuesto. Verlos orgullosos, después de haberlos hecho pasar tanto dolor de cabeza, Y que no tanto dolor. Y que no era su culpa. Y dieron lo mejor. Son los mejores papás. Es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. En Entonces, verdad, es muy loco cuando ellos me ven el hombre que me he convertido, en mi forma de ser, en mi trato, en mi manera de ser con mi esposa, mi relación, mi paternidad, todo. Todo. Mi prosperidad, mi abundancia que yo mismo creé de donde vengo. Claro. Mis papás lo ven y mi papá me dice, ya yo me puedo morir tranquilo. Mi papá me dice, ya yo me puedo morir. La misma frase que utilizan los míos. Ellos dicen, ya yo me puedo morir tranquilo. La misma. Porque ya sé que lo lograste. Todo lo que yo quería en el mundo era que cuando tú llegaras a un lugar, tu frente pegara en el techo siempre, que pisaras el mundo como si fuera tuyo. Ok, ¿y cuándo entonces tú...? Y para terminarte el cuento, Sí. entonces, me voy a rehab, logro convencer a mi papá, entro en la crisis última, y en esa crisis última, llorando, rendido, tirado afuera de mi casa, digo, me rindo. No sé cómo vivir, no sé qué, se me olvidó cómo ser yo mismo, me perdí, o sea, restart the game. Bueno, mi mamá me agarra, me acuerdo que estoy así acostado, así llorando, por primera vez en mucho tiempo, porque había perdido la capacidad de llorar. Escúchame, había perdido la capacidad de llorar. Yo sé. Empecé a llorar ahí acostado así, rendido, así como respirando, soltando. No, y te vale madres el mundo. Y me agarró mi mamá afuera, de un lado tenía a mi mamá y del otro lado tenía a mi mejor amigo que se había rehabilitado el año anterior. Y me dijeron, te vamos a ayudar. Al día siguiente, cogí un avión, mi papá me mandó a rehab. Y rehab fue una experiencia muy bella para mí. Realmente no fue una experiencia traumática, por más que tuve 7 síndromes de abstinencia todos al mismo tiempo.
pero para mí fue muy transformador. 7 síndromes de Claro, abstinencia al mismo porque tiempo. yo era vale todo, o sea, yo no consumí una sola cosa. Claro, o sea, eso tiene que haber sido un shock para tu cuerpo enorme. Fue muy fuerte, me ayudaron los fármacos bastante allá. Sí, sí, claro, ellos te dan cosas para Para nivelarte, estabilizarme. para Me ayudó estabilizarte. bastante, pero fíjate que en un mes ya me los habían quitado, o sea, y entonces aquí te cuento la cosa. Cuando yo estoy en rehab, conozco un señor que se llama Luis Paulino, que fue mi terapeuta psiquiatra allá. Y el señor Luis Paulino se me queda viendo porque cuando yo empecé a recuperar mi capacidad cognitiva, yo empecé a hilar ideas y a hablar cosas de una forma y con una velocidad y con una capacidad de unirlas, de ser coherente en muchas maneras, que al punto que él me dijo, mira, ya teníamos como 2 horas hablando y yo no me callaba la boca. Y él me dijo que, mira, yo necesito mandarte a psiquiatría porque o tú estás recuperándote cognitivamente de una forma que yo no he visto antes, o tú estás teniendo un brote psicótico aquí en mi cara. Me lo dijo así y se rió. Yo dije, ok, mándame a psiquiatría. Me analizaron, me hicieron todos los exámenes y todas las cosas. Me dijo, la neuroplasticidad de él, todo está recableándose completamente. Lo que pasa es que el muchacho tiene tanta capacidad que el cuerpo ni siquiera le aguanta las capacidades que tiene. O sea, era como si yo tuviera un Corvette parqueado, cogiendo óxido, pudriéndose, y de repente agarraron la vaina. Y cuando yo salí, dejé de infectar mi mente, de infectar mi cabeza y empecé a restablecer mi peso. Coño, todo agarró un vuelo y una vaina que evidentemente fue muy, muy potente para mí, inclusive. Claro. Fue como poder volver a regresar mis talentos y todas las cosas que me hacían sufrir de niño. Mi empatía, mi capacidad de sentir. Volvieron. Todo eso empezó a volver de una forma mucho más madura. Volvió. De otra forma. Por y entonces supuesto. esas cosas que me producían tanto sufrimiento y que vi como una maldición en un momento se transformaron en talentos y dones, que es lo que me da de comer hoy, realmente. Claro. Que es lo que me permite verdaderamente ayudar a miles de personas. Y lo otro que te quería decir es que ¿por qué yo no puedo recriminar absolutamente todo el sufrimiento que yo experimenté? Porque de alguna manera yo sé cómo ayudar a alguien que está sufriendo. Realmente. Porque lo viviste. No teóricamente. Exacto. O sea, cuando yo llegué a regresé de rehab, me pusieron a trabajar con un psiquiatra, así que adiccionista, y yo sabía más de drogas que él, yo me cagué de la risa, en verdad. Claro. ¿Cómo coño tú me pones a mí a tratarme con una persona que yo sé más de drogas que él? Claro. O sea, ¿cómo me hacía a no drogarme este señor? A ver, explícame. Claro. Entonces, puta, me tuvieron que dejar, me tuvieron que soltar al psiquiatra, porque, o sea, imagínate, Claro. o sea, Siempre. qué asco. Claro, claro. Entonces, de alguna forma, pues, ese tipo de cosas me pasaron y yo, cuando lo veo desde afuera, simplemente siento que yo fui un instrumento que fui pulido y formado a través de muchos fuegos para poder transformarme en el instrumento que soy hoy, de alguna manera. Y por eso es que la gente a mí me cree. La gente a mí me cree no porque yo vengo con las teorías más importantes del mundo y porque yo soy el mejor terapeuta del planeta y porque lo que sea. No, es porque me creen cuando les hablo. Porque sienten cuando les hablo. Y dicen, coño, por más que sean las palabras que otra persona me ha dicho, cuando él me lo dice, entiendo. ¿Por qué entiendo? Porque es real. Claro. Y cuando algo es real del corazón, el corazón que te escucha lo entiende, lo absorbe y lo abraza y cambia las cosas, transforma las cosas. Así es. Y eso fue lo que me pasó a mí en verdad. Ok, ¿y cuándo tú decides entonces enfocarte en ayudar a las mujeres en específico? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer esto, que yo todavía no me dedicaba a esto, yo un día estoy en mi casa y yo parece ya me estaba poniendo sobrio y en esa sobriedad pues yo estoy así en mi casa y me la pasaba como meditando y leyendo cosas y estudiando cosas, estaba como aprendiendo, pues volviendo a vivir y aprendiendo a vivir otra vez, no tenía ni un peso además. Porque cuando me metí a la universidad, ahí empieza la crisis, cuando me metí a la universidad, mi papá me pagó los primeros 2 cuatrimestres y la primera vez en mi vida que yo sacaba en todo. Me metí a estudiar psicología. Lo que te gusta. Claro. Entonces empecé a sacar A en todo y al segundo cuatrimestre mi papá pasa por la crisis económica y no me puede pagar más la universidad. Y como yo he sido un niño rico imbécil toda mi vida, pues evidentemente no sé hacer absolutamente nada por mí, ni por mi culo, y eventualmente tuve que aprender y confrontar la realidad de que yo tenía que ser un ser humano funcional y es donde yo empiezo a hacer las cosas bien. Es donde yo me empiezo a volver mi propio hombre. Es donde yo pasé de ser un niño rico de Costa del Este. No era un niño rico, pero efectivamente bastante spoiled asshole completamente. Y pasé a irme pues en una chiva, irme en un bus que costaba 30 centavos, ida y vuelta, todos los días, por 1 año y medio. Y para mí ese baño de pueblo fue bastante importante. Y mi papá, cuando vio que yo, el peladito imbécil que había sido toda mi vida, agarraba la chiva y se iba para la universidad sin quejarse, agradecido, dijo, mi hijo va a cambiar. Ahí está cambiando de verdad. Porque mi papá es cero come mierda. O sea, cero. Mi papá no es una persona rica. Mi papá viene de otros lugares. Es de inicios más humildes, realmente. Y entonces,
cuando él ve esos cambios en mí, él dice, coño, ahora sí. Entonces eso empieza a pasar, yo me quedo sin dinero y obviamente yo tengo que aprender a funcionar porque no tengo cómo pagarme la universidad. Yo estoy en mi casa y cuando estoy en mi casa, pues mi hermana llevó una persona súper importante, que no voy a decir el nombre, pero es una persona muy famosa, tiene como 2 millones de seguidores ahorita, es extremadamente top en todo lo que hace. Y esa muchacha llegó a mi casa y mi hermana simplemente trajo a esa muchacha. Y la muchacha cuando llegó a mi casa, llegó a mi estudio donde estaba sentado, mi hermana la agarró y le dijo, habla con él. Porque yo siempre he sido una persona que me gusta resolver dilemas y situaciones. Yo resuelvo problemas desde que no me pagaban por hacerlo. Por eso es que cuando tú encuentras, ¿cómo tú sabes que encontraste una pasión? Cuando puedes hacer una cosa gratis, sin que te manden a hacerlo y sin que te paguen, con amor, con gracia y con entrega. Cuando logras hacer eso, encontraste tu pasión. Y cuando te empiezas a pagar por eso, lo lograste, papá. Yo lo logré. Me siento totalmente identificada porque has relatado Tu historia. mi historia. El 100%. El punto es que ayudo a esta señora, a esta muchacha, y cuando ayudo a esta muchacha, ella quedó completamente volada de culo. Dijo, no puedo creerlo que tienes 24 años. Estoy demasiado impresionada, porque al final yo me considero una persona demasiado no inteligente toda mi vida. Pero realmente no es que no era inteligente, es que toda mi capacidad estaba en mi inteligencia emocional. ¿Y qué carajo, qué escuela, qué vaina te va a ayudar a que tú entiendas que la inteligencia emocional existe? Eso no Así es. existe en el sistema ni siquiera. Sí, en el sistema tradicional eso no existe. No existe. No existe. Entonces, el punto es que ayudo a esta muchacha y de alguna manera u otra una serie de cosas me llevaron a que esta muchacha me diera la oportunidad de hacer una clase. Y cuando yo empiezo a hacer, y me dijo, yo tengo 30 alumnas, quiero que dictes una clase con ellas. ¿Pero una clase de qué? Me dijo, de lo que tú sabes. Y llegué a ese lugar, mi mamá estaba ahí, di una clase enfrente de 30 mujeres que no conocía, y simplemente hablaba de cosas que yo sabía sobre el crecimiento, sobre la transformación, sobre la espiritualidad, sobre mi visión de diferentes cosas de la vida, sobre las relaciones, sobre etcétera, 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 sin nunca antes haberlo hecho. En público, por ejemplo, por lo menos. Y cuando logré hacer eso de alguna forma u otra, todo se me dio muy natural, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Hice una dinámica, las mujeres lloraban, yo podía contener, sostener todo el espacio. Era como si yo hubiera encontrado mi arte. Pero pasó de la nada, caí en una piscina y empecé a hacer un pez en el agua inmediatamente. No pasé por un proceso de aprendizaje. Ya lo sabía hacer. Y cuando eso pasó, en ese momento, me acuerdo la cara, el agradecimiento de las mujeres después de eso, porque eran mujeres las que estaban ahí. Cuando me voy de allá, con toda esa energía de todas esas mujeres que había podido ayudar en esa tarde, básicamente cuando me acosté en la cama a ver el techo, me dijeron, llegaste. Llegaste a donde tenías que llegar. Y esto es lo que yo quiero. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que evidentemente esto ha ido evolucionando mucho. Y yo te dije que a mí los podcasts se me quedan cortos. Yo sé. El tiempo se me queda corto. No, está bien. Hay que hacer como 6. Entonces, cuando estábamos ahí, cuando empezó a pasar eso y la gente me empezó a conocer, pues de alguna forma u otra, las mujeres empezaron a contactarme. En principio era porque era un muchacho joven, guapo, muy elocuente, y que de alguna manera eso era atractivo, en principio. O sea, este muchacho guapo es inteligente y comparte cosas que me ayudan. Voy a seguirlo. Y eso empezó a pasar. Y eso empezó a pasar, y eso empezó a pasar, eso empezó a pasar, eso empezó a pasar, eso empezó, hasta que eventualmente gané como un nivel de popularidad y después ya esas cosas, digamos, superficiales del principio, el mensaje empezó a trascender todo. Y cuando el mensaje empezó a trascender, porque al final es como tú eres músico, pues necesitas hacer un single y el single es lo que la gente te conoce y después ya la gente empieza a conocer tu trabajo más a profundidad. Claro. Básicamente, en principio, esa fue una cosa muy natural. Nada de esto fue a propósito. Todo empezó a pasar solo. ¿Y por qué atiendo mujeres? ¿Por qué trabajo con mujeres? Ahora, haciendo la especificidad que te dije, no solamente trabajo con mujeres, he trabajado con muchos hombres a lo largo de este proceso, pero la cantidad de mujeres con las que trabajo, naturalmente, eso me volcó a trabajar con mujeres muy exitosas, en posiciones de poder, en posiciones de mando, que tienen problemas en sus relaciones. Y eventualmente llegué a un punto donde tenía 12 mujeres que tenían exactamente la misma situación. Entonces lo que me di cuenta es que mi mensaje cala de alguna forma en muchas mujeres y en estas mujeres que están buscando soluciones que no pueden encontrar de ninguna otra manera. Porque por alguna razón les ayuda mucho que sea un hombre el que se lo está diciendo, no otra mujer. Porque necesitan entenderlo desde la perspectiva del hombre. De lo que no entienden. Exactamente. Del hombre, entonces, del otro lado. Eso pasó de forma muy natural y bueno, evidentemente ahorita mismo tengo una lista de espera de más de 2.500 mujeres para atenderse conmigo y finalmente estoy pues empezando el ala de atender a los hombres que ya quieren empezar a relacionarse. Al principio los hombres tenían mucha resistencia conmigo
Porque dice, este man, ¿qué chucha le pasa? ¿Quién coño se cree que va a decir, a enseñarle este peladito de la verga? Etcétera, etcétera, etcétera. Que se cuenta que el peladito de verga pues tiene mucha razón en lo que te está diciendo. Hasta que la esposa y la mujer y la prima y la hermana le dicen, escúchalo. Y cuando eso pasó, pues evidentemente los hombres empezaron a contactarme porque querían saber por qué coño las mujeres me escuchan. Y así, todo muy naturalmente ha ido funcionando. Y esta semana, finalmente, pues tengo mi primer programa de hombres que voy a realizar después de 8 años de dedicarme a esto, o sea que lo logramos. Y los hombres necesitan mucho este tipo de educación y formación también. Demasiada. Demasiada y demasiado hombre allá afuera, Juan Pablo, pasando situaciones bastante delicadas, refugiados en todo tipo de adicción y van perdiéndolo todo en el camino. Totalmente. Te lo digo con conocimiento de causa y por eso que te dije que yo hasta donde uno llega para ayudar, ¿no? Sí. Yo tuve que salirme totalmente de una relación porque si no... Te ibas a joder. Sí. Y me toca cuidar porque yo me debo a 3 criaturas. Exacto. O sea, criaturas que ya están adultas, pero... Son las criaturas igual. Son las criaturas igual. Ya tú que eres papá me entiendes. Sí. Entonces, y aparte de eso, una cosa sumamente importante, me aprendí a querer a mí. Que antes creo que eso estaba perdido y empecé a trabajar mucho más en mí. Porque yo también crecí con esa cosa atrás de que sí, era líder, que siempre fui la líder del colegio, la que estaba en los debates, representando a mi provincia en oratoria, pero siempre, nunca me creí que era lo suficientemente atractiva como para estar con un buen hombre. Claro. Y de hecho, bueno, tuve un matrimonio bastante caótico. Me gustaría escuchar sobre eso cuando puedas. Sí. A profundidad. A profundidad lo conversamos sin vergüenza. Claro. Sin vergüenza alguna. Y luego caí en relaciones muy tóxicas. Yo lo miro hoy para atrás y clarito, la culpable era yo. Porque yo lo permití. Por supuesto. Entonces, esas cadenas todas las he roto. Qué bueno. Y ese es el legado más grande que le puedo dejar a mis hijos. Una mamá sana, claro. Una mamá sana. Una mamá sana y viviendo con propósito. Entonces, no hay nada que me pueda llenar más el alma que eso y, por supuesto, vivir bajo el amparo y el amor de Dios, que para mí es súper importante en mi vida espiritual. Claro. Creo que fue mi salvación 100%. Y también, como te dije, unos padres y una familia abnegada y un círculo de amigos realmente increíble. El que tiene verdaderos amigos, cuídenlos, porque son los que te van a decir las cosas sin ningún tipo de medir lo que te tienen que decir porque vayas a explotar. El que te dice las cosas como son, escucha, porque normalmente ese es el que de verdad te quiere. Y por eso tal vez Juan Pablo suena un poco disruptivo pues claro. Y la gente lo puede considerar un poco tosco o como me dijo una persona que te lo comenté, agresivo. Que eras agresivo, pasivo y que eso no podía ser viniendo de un psicólogo. Bueno, está bien. Entonces, y dime qué me contestaste sobre eso, porque quiero que lo aclares tú mismo en cámara. Ok, voy a decir 2 cosas. El abusador no soy yo. El que te oprime no soy yo. El abuso y la opresión la tienes dentro de ti. La ves en mí, pero está dentro de ti. Exacto. Y si tú no sanas eso dentro de ti, vas a encontrar quien te oprime y quien te abuse en todas partes. Entonces el trabajo lo tienes que hacer tú. Yo no tengo que cambiar la forma en la que hablo. Tú tienes que sacar la opresión y el abuso dentro de ti primero. Y después de eso, y que pases por la terapia que tienes que pasar, entonces podemos conversar como adultos. Hasta ese momento sigue siendo una niña herida. Lastimosamente. Ya yo hice mi tarea, ya yo estoy donde estoy, te toca a ti hacer la labor, porque si no haces la labor de ti vas a seguir buscando un problema fuera de ti, cuando verdaderamente está dentro de ti. Entonces, esta parte la puedes repetir 500.000 millones de veces hasta que entiendas lo que estoy tratando de decirte, a ver si entra, y si logra entrar, entonces podemos tener una conversación distinta. Y lo otro, más importante, es lo siguiente. ¿Por qué yo hablo como hablo? Yo hablo como hablo por lo siguiente. Voy a dar simplemente un ejemplo, que esto lo dije en otro podcast y lo tengo que volver a repetir. Yo tuve una clienta que estuvo 2 años presa. Estuvo 2 años presa porque ella le cuidó 1 kilo de cocaína a su expareja y la expareja la entregó
y la tiró básicamente en la cárcel y la incriminó. Ella lo hizo por amor o por la idea distorsionada de su amor o lo que ella le llama amor por el modelo que tiene del amor dentro de ella. Evidentemente completamente enfermo y completamente distorsionado hasta más no poder y hasta no decir más. ¿Por qué yo hablo como hablo? Porque si yo no hablo las cosas que hablo, esas son las cosas que pasan. Entonces eso lo vas a entender en el momento en el que por amor hagas las imbecilidades que la gente hace creyendo que le está llamando amor a algo. Entonces a mí me toca de alguna forma decir unas cosas de una manera que irrumpe dentro de la estupidez humana para que las cosas lleguen. Entonces si tú tienes un problema con eso, simplemente puedes dejar de seguirme en cualquier momento o dejar de escucharme o en 10 años me darás la razón y entenderás que lo que estaba haciendo en verdad era una cosa por tu bien, realmente. Entonces, muchas gracias. Sí, no, tú tienes 100% la razón y comparto 100% todo lo que has dicho. Gústele a quien le guste. Son libres de escoger si lo quieren escuchar, si lo quieren seguir, si no. Yo comparto mucho tu forma de ver las cosas porque tal vez transité un camino muy parecido al tuyo, no a la escala tuya, pero bastante en mi escala. En tu debida medida, que es la medida. Que es la medida y punto. Y me ha llevado a ser lo que soy hoy. Entonces no puedo estar más agradecida con Dios y con la vida. Y no me arrepiento de absolutamente ninguna etapa que he tenido que vivir y pasar porque es lo que me hace ser la mujer que soy. Los sinvergüenzas. Sinvergüenza. Aquí vemos dos sinvergüenzas que creo que vamos a tener que hacer una segunda parte o tercera y cuarta porque hay buco de tela por cortar todavía aquí. Nos hemos quedado cortitos con mi querido Juan Pablo, el niño viejo, que para que este hombre viniera a un episodio he tenido que corretearlo y esto no es mentira. Juan Pablo, ¿cuántas veces te escribí? Juan Pablo, ven. Yo creo que no creías mucho en mí, no creías mucho en mí, pero yo te dije que sí desde el principio. Sí, me dijiste que sí, pero estabas muy ocupado. Pero esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Pero yo te lo advertí. O sea, yo te lo advertí que me quedo corto, pues siempre me pasa. Sí, yo sé, yo estoy clarita que siempre, yo también, y me encanta. Así que bueno, hoy cerramos este episodio con el corazón expandido, algunos medios con el corazón recontricto, porque obviamente la verdad muchas veces duele, y también con muchas preguntas que quedan abiertas. Porque hablar con Juan Pablo Carrizo, el niño viejo, no es cómodo. No. Y eso está bien. Hay quienes lo critican, que lo tildan de agresivo, de decir las cosas muy de frente, de no tener pelos en la lengua. Pero quizás lo que realmente les incomoda no es cómo lo dice, sino todo lo que nos revela. Ojo con eso. Juan Pablo no tiene que suavizar ni viene a suavizar la verdad. Viene a mostrarla. Viene a tocar esas partes que escondemos, que nos avergüenzan, que evitamos mirar. Y eso duele, pero también sana. Porque a veces lo que más necesitamos no es una palabra bonita, sino una sacudida que nos despierte del adormecimiento en el que vivimos. Y esto es una cosa que yo quiero reiterar. Despierten, despierten, por favor, tanto hombres como mujeres. Hoy nos dejas una lección clara. No puedes tener una vida consciente si sigues eligiendo vivir desde la mentira, desde el personaje, desde la evasión. Sanar implica atravesar el caos, abrazar la sombra y tener el coraje de cambiar. Y cambiar, señores, es de valientes. Buscar ayuda es de valientes, tanto para hombres como para mujeres. Así que esto de que estás iniciando tu primer curso con hombres, mis aplausos de pie para ti. Porque esto es algo, es un hito. Es un hito. Porque los hombres son los que más se esconden. Es así. Hoy nos invitaste a dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado adentro y a reconocer nuestras heridas sin romantizarlas, lo que muchas mujeres hacemos. Grave error. Y amar desde un lugar más íntegro y menos carente. Gracias, Juan Pablo, por no endulzar lo que se debe endulzar.
por mostrar que la firmeza también tiene que ser amor y que el límite también puede ser un acto de compasión. Que este episodio te incomode, te remueva y que con el tiempo te libere. Y si algo queda claro es esto: no todo lo que duele es malo. A veces es simplemente el alma pidiéndote que despiertes. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Sinvergüenza Podcast, con el que vendremos con muchas cosas buenas para ustedes. Y mientras tanto, no te olvides, no estás roto, estás recordando quién eres. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.